Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz martes, muy feliz Nochebuena, muy feliz Navidad. Bueno, Navidad será mañana, pero ya nos lo vamos deseando. Espero que estés muy bien y el de hoy para mí es un vídeo y es un día muy especial porque ayer también fue un día muy especial de muchas emociones. Eh, y mi sentir en este momento es entregarte algo que te haga recordar o que te haga recapacitar en lo más importante del mundo, que es el amor. El amor, el amor, el amor. Ya sabes que aquí apostamos por el amor con mayúsculas, el amor de todo tipo, el amor incondicional en definitiva. Ayer recibí la noticia de que había trascendido un ser muy lindo, muy especial, un gato que se llama Messi y al que yo quería mucho, aunque nunca vi físicamente. Fíjate qué curioso. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el amor y cómo funciona la energía, ¿no? Entonces, ayer fue un día de muchas emociones pues por eso, porque yo soy totalmente creyente en la vida que, que nunca acaba y nunca empieza, en verdad. O a lo mejor empieza aquí en la Tierra, pero nunca acaba en ningún lado. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Y normalmente encajo muy bien este tipo de situaciones y demás. Pero es verdad que me tocó un poco la fibra y me emocioné mucho. Así que Messi, cariño mío, te quiero, te amo y gracias por todo el tiempo compartido con tu familia y conmigo. Para mí es algo mío, de verdad, aunque nunca lo toqué como tal físicamente. Pero es que además ayer vivimos, yo creo, vivimos un momento muy bonito con esa carta del no es para ti. Eh, ¿Cómo se dice? Se desencadenaron una serie de situaciones, una serie de mensajes muy curiosos también. Me escribió gente que decía, wow, es que no me lo puedo creer porque es que yo tenía en mente pues este proyecto, esta persona, no sé qué, y no sé, ahora veo que no. En fin, fue muy curioso, pero es que por la tarde, a última hora, tuve una sesión que para mí fue impresionante, fue maravillosa, fue linda y me dejó como me ves, o sea, enamorado de la vida, enamorado de ti, enamorado de mí, enamorado del amor, porque fue muy curioso, esta persona que yo sepa, no me seguía, era la primera vez que hablaba de hecho con ella. No nos sigue aquí en YouTube, pero estaba pasando por una situación sin yo saberlo, obviamente, eso simplemente apareció ahí. Y bueno, se emocionó mucho, estuvo llorando mucho, estuvimos llorando mucho. Es una de las partes del acompañamiento, el llorar con la persona cuando toca, pero llorar desde esa liberación, llorar desde ese reconocimiento de efectivamente esa persona no era para mí, esa situación no era para mí y me está costando y me está doliendo y demás, pero qué guay, ¿no? Porque al final llegamos a esa conclusión de que es de muy valientes y de muy conscientes y muy coherentes tomar decisiones en un momento determinado que van en contra de lo que uno quiere, porque el sentimiento te tira. Entonces hoy vengo a decirte eso, que recuerdes que el amor es lo más importante, que el amor es lo que de verdad lo cambia, lo mejora, lo trabaja, lo transita todo, absolutamente todo. Y hoy me apetece que nos regalemos una carta que nos diga, venga, por ser valientes, por ser consecuentes, por ser coherentes, por atravesar los estados de ánimo a veces menos molones del mundo, a veces más desagradables del mundo. ¿Cuál es ese premio? ¿Qué te quieren decir? ¿Cuál puede ser? Hoy nos vamos a poner un poco futuribles, mira tú. Una vez al año no hace daño, como estamos acabando el año, pues mira, nos lo podemos permitir. ¿Qué viene? O sea, gracias a ese desapego, el que quiera que sea, para unas personas es una relación, para otros es un desapego físico, literal, para otros es un trabajo, para otros es una idea y a otros simplemente no les resonó, gracias por venir. Pero les resonará en algún momento, porque son experiencias que todos en algún momento vamos a atravesar, ¿no? O ya las hemos atravesado, de hecho. ¿Qué viene? ¿Qué nos quieren decir? ¿Cuál es ese premio, esa recompensa a la valentía, a la coherencia, al plantarnos nosotros primero y decir, mira, te puedo querer mucho, en un tema de trabajo me puedes pagar muy bien, pero no es lo que quiero, no me hace feliz, así que gracias, no quiero tu dinero.
¿Qué nos viene gracias a eso? ¿Qué nos viene a raíz de eso? ¿Cuál es el premio, la recompensa para esas personas valientes como tú que han decidido que tú eres lo primero, que tú eres lo más importante del mundo y que todo lo demás, aquí atrás, a la cola? Por favor, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa carta? ¿Cuál es esa idea? La sabiduría. Mira, esto es maravilloso, el arcano 9. El viaje del conocimiento, o sea, el premio es el llegar, el ermitaño en verdad nunca llega, él siempre está en tránsito, un poco igual que el loco no se sabe si ha llegado, si acaba de llegar, si se va a ir, si se va a quedar un ratito. Sabemos que normalmente mucho tiempo no se queda, porque si no, no sería loco. Pero con el ermitaño pasa un poco igual, el ermitaño siempre está en la búsqueda, pero es verdad que hay momentos en los que llega, digamos que se puede decir que él está en un camino continuo que le lleva a explorar nuevos terrenos, a subir nuevas cumbres, a explorar nuevas cumbres de conocimiento. Entonces, el que tú hayas renunciado a eso, dicho de alguna manera, el que tú hayas aceptado no es para mí, trae la sanación, porque el arcano 9 es el arcano de la sanación, entre otras cosas, es el arcano que rige a Virgo, por tanto nos habla de la sanación física, emocional, espiritual, siempre por supuesto con la ayuda de los humanos, de los médicos humanos, si fuera necesario, de los terapeutas humanos, esto es muy importante, pero te habla de la llegada a esa sanación tuya, espiritual, emocional, del tipo que sea. Te habla, perdón, de la llegada a la iluminación, es decir, a ver con claridad del todo. No ya el para qué, pues sí, también puede ser el para qué esa situación, para qué se dio esa situación, para qué tuviste que experimentar eso, pero más allá de eso te lleva a finalizar un ciclo y comenzar otro. El arcano 9, que además fue un número que ayer estuvo muy presente, también ahora que me acuerdo, durante todo el día de ayer, el arcano 9 es el número 9, perdón, es el número de el final de un ciclo, comienzo de otro. Cerramos una etapa, iniciamos otra con la sabiduría y con la solvencia emocional, espiritual, humana del ermitaño. O sea, cerramos un ciclo que nos ha costado un poco, venimos de un periplo, siempre lo digo, los arcanos van transitando desde el 1 en adelante. Por tanto, desde el 1 hasta el 8, oye, nuestro trabajito nos ha costado, que esto no nos lo ha regalado nadie, que aquí hemos estado todos trabajando a pulso. Entonces, gracias a ese trabajo, ahora tú llegas y gracias a haber soltado eso, lo que quiera que haya sido, tú llegas a una iluminación y a un cambio de ciclo que te permite ser más pleno, te permite ser más pleno, más plena y te permite experimentar aquello que tuviste que dejar atrás de la manera más adecuada. Es decir, si fue una relación, lo que tuviste que dejar atrás, aceptar que no era para ti, te llega una relación que compensa eso. Tú has sanado, tú has entendido, tú has trabajado algo que te permite encontrarte con un vínculo de igual a igual que antes probablemente no era de igual a igual. Si es un trabajo, lo mismo, lo que sea, da igual. La situación que tú hayas tenido que experimentar y ante la que tú hayas dicho voy a aceptar, aunque sea regañadientes, aunque sea con disgusto, porque sí, somos humanos, pero voy a aceptar que no es para mí, eso te va a traer justo eso que tuviste que dejar atrás, pero elevado a la enésima potencia, ¿vale? Lo más importante para mí que te va a traer es la sabiduría, esa conciencia clara, elevada del ermitaño, más que nunca de quién soy, qué quiero, qué no quiero y qué es lo que no quiero permitir en mi vida. El encuentro contigo mismo, con tu auténtica verdad, el reconocerte como la auténtica autoridad de tu vida, que eso es muy importante porque a veces trasladamos esa autoridad a una persona, a un trabajo, a una creencia, en fin, a lo que sea. Reconocerte tú como la auténtica autoridad de tu vida. Yo mando, yo decido en mi vida. Me puedo equivocar, no pasa nada. No quiere decir que no me vaya a equivocar, quiere decir que yo mando y decido y también soy dueño y señor de mis errores, tranquilamente. Pero aparte de eso, te va a llevar a experimentar aquello que tuviste que cederle a la vida, aquello que tuviste que reciclar, te llega renovado. Relación, pareja, amigo, relación familiar, trabajo, lo que sea. Así que qué bonito, enhorabuena. Me encanta este trabajo que estamos haciendo aquí. Yo soy muy consciente de que hay personas a las que les cuesta más que a otras, porque el desapego y todo esto que hablamos siempre. Soy muy consciente, por eso mismo
justo por eso le doy más valor si cabe a ese trabajo que has hecho, a esa, a esas dificultades que entrañan para ti ese proceso lento, seguro, pero a veces complejo del ermitaño. Enhorabuena, perdón. Enhorabuena, felicidades por este trabajo, felicidades por llegar hasta aquí. Ya nos lo contarás si te apetece, ya me lo contarás a mí si te apetece. Y si no te apetece, perfecto, vívelo, disfrútalo. Es tu derecho y te lo has ganado. Muchísimas gracias. Mañana apareceremos por aquí también, aunque sea Navidad. Bueno, yo creo que precisamente porque es Navidad. Mañana, no te quepa ninguna duda, nos vamos a tirar unas cartas ahí con el oráculo del Yule, porque, hombre, tú me dirás, es que procede, ¿no? El oráculo del Yule. Así que mucho amor, mucha luz. Para aquellas personas que en este momento, por lo que sea, tengan una experiencia de este tiempo, del tiempo navideño, no sé cómo llamarlo, un poco más triste puede ser, por lo que también comentábamos ayer, de que, bueno, hay nostalgias, hay pérdidas, hay duelos, todo eso, todo mi amor, de verdad, todo mi amor, y que sepas que todo es un tránsito y todo siempre se acaba superando. Cuando sea, no te metas presión, no dejes que nadie te diga cuándo tienes que estar bien, cuándo ya tienes que haber superado eso, cuándo tienes que pasar página, todo eso, porque aquí cada uno va a su ritmo y nadie sabe más que nadie y cada uno en su proceso. Muchísimas gracias, feliz vida, hasta mañana.